tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con la doctora Doris Jaramillo. Ella es funcionaria del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bueno, primeramente agradeciéndole por tomarse su tiempo, por ayudarnos en esta entrevista, en este proyecto que estamos realizando, que es de actualizar la ley de turismo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Le damos la bienvenida. Cuéntenos un poco más sobre usted, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Soy Doris Jaramillo, doctora en jurisprudencia, licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, funcionaria del Ministerio del Ambiente y Agua en la Coordinación General Jurídica. He trabajado ya 18 años y bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, para comenzar un poco la entrevista, con su experiencia y todo, ¿qué tipo de turismo cree usted que deba desarrollarse aquí en el Ecuador? Bueno, en el país debería desarrollarse un turismo sostenible. Es decir, que se debe aprovechar los potenciales recursos naturales del país. En nuestro caso, la biodiversidad que se encuentra en gran parte en las áreas protegidas es lógicamente una responsabilidad de todas las instituciones públicas y privadas. Desarrollar un turismo amparado en las disposiciones de la Constitución y de las demás leyes relacionadas, lógicamente, ¿no? En las áreas protegidas existen tipos de turismos, como es el de aventura, el ecoturismo, el turismo científico, etcétera, ¿no? El turismo debe ser más de calidad que de cantidad, o sea, que nos permita mejorar la calidad de vida social, local, que el visitante sea consciente, adaptativo al sitio, que consuma los productos de la localidad, que se adapte realmente a cada destino. Eso sería lo óptimo, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas, ¿no? Como segunda tenemos, ¿considera que es necesario actualizar los planes de manejo de las áreas protegidas para fomentar el turismo? ¿Y cuál sería el motivo? La razón, por favor. Bueno, los planes de manejo se actualizan cada 10 años. Sin embargo, el 80% de ellos, a pesar de que están actualizados y cada uno de ellos se considera el turismo, ¿no? Pero el plan de manejo es un instrumento técnico que para ciertos casos debe cambiar según la circunstancia, como por ejemplo lo sucedido ahora con esta pandemia por el COVID-19, en donde para atender este requerimiento ha tocado de realizar protocolos, lógicamente que siempre considerando la zonificación, las categorías de manejo y otras características propias de cada área protegida. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que de acuerdo a las circunstancias se los debe actualizar, ¿no es cierto? Los planes de manejo no tienen que ser radicales ni decir, bueno, esto no va a cambiar. Tienen que cambiar de acuerdo a las circunstancias. Exactamente, sí es algo correcto que lo que menciona señora Doris, como cada documento, cada reglamento debe actualizarse para que se dé un mejor control en cada provincia, lugar donde se desarrolle este tipo de documento. Bueno, aparte de estos documentos, ¿qué considera usted o qué aspectos o elementos deberían incluirse en la nueva ley de turismo, hablando en un ámbito legal? Bueno, yo considero que sería importantísimo que exista un capítulo que hable de las áreas protegidas, porque la especificidad y la dinámica de estos lugares no es igual a otros sitios. Es importante que toda la normativa esté adaptada conforme al plan de manejo,
que es una herramienta técnica de la gestión del área protegida, ¿no es cierto? Por otro lado, temas como la operación turística debe considerarse en estas leyes. La formalidad desde el sector privado debe estar regulado. A través de la ley se debe establecer realmente las obligaciones a todas las operadoras. Existen organizaciones como clubes, grupos de recreación, los mismos que son con fines de lucro. Lamentablemente, solamente son creados para lucrar, porque el Estado ecuatoriano no se beneficia de este ingreso para esas organizaciones, en el sentido que el ingreso a las áreas protegidas es gratuita. Entonces, yo al menos no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, viene un turista, estas organizaciones o empresas les cobran a ellos, pero para ingresar al área protegida, que es lo más maravilloso de nuestro país, de nuestra naturaleza, no pagan nada. ¿En qué se beneficia el Estado ecuatoriano? Si al Estado ecuatoriano le toca de cubrir los gastos de guardaparques, de la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, al menos a mí sí me gustaría que eso esté arreglado, normado en una ley. Y también debería existir este fondo para que sea un fondo o sea creado un fondo de riesgo, de destino, que sirva para atender al mismo turista en algún rescate o pérdida o muerte a veces que hay de algún turista o cualquier imprevisto por algún desastre natural. Eso son cuestiones que uno no sabe, son cuestiones inciertas que puedan ocurrir o no, pero yo considero que sí debería existir este fondo. Eso sería para algo imprevisto que ocurra, ¿no? Otro tema es también la inversión en temas de la infraestructura, como le hablaba recientemente. Es para el Ecuador un egreso mantener una infraestructura en las áreas protegidas, una estructura adecuada. Entonces, eso debe estar arreglado en alguna norma, en alguna ley. Yo considero que en la ley de turismo, entre otros aspectos, porque hay infinidad de cuestiones que podríamos pasar toda la tarde dialogando. De la misma manera se establece en nuestra Constitución el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad, el buen vivir. Esto, si bien es cierto, se ha declarado de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad, de la integridad del patrimonio genético del país, etcétera, ¿no? Entonces, eso el país tiene que tratar de recuperarlo, esos espacios degradados. Y eso también debería en la ley de turismo, debería existir planes de reforestación, como por ejemplo los que mantiene el Ministerio del Ambiente y Agua, como Sociobosque, planes de reforestación que se dedican exclusivamente a reforestar las áreas degradadas. Entonces, por ejemplo, el plan de Sociobosque es un incentivo que el gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, proporciona a los dueños de los bosques a conservarlo, porque usted sabe, todo mundo necesitamos de dinero. Entonces, si la gente no tiene, ¿qué hace? Talar un bosque o talar unos árboles para poder construir alguna vivienda o poder mantenerse de esa manera. Entonces, a mí me parece excelente ese incentivo que da el Ministerio del Ambiente a los dueños de los bosques. Ya, como cuarta pregunta, sí topo un poco de los grupos, tanto que perciben que son con fines de lucro y otros que no, como las fundaciones. ¿Existen aquí en el país alguna fundación que ayude al medio ambiente y esté a la vez ligada con el turismo? Sí,
tengo la suerte de haber constituido varias organizaciones con objetivos y fines ambientales y relacionadas lógicamente al turismo. Lo que pasa es que el Ministerio del Ambiente, las competencias del Ministerio del Ambiente y las competencias de turismo vienen enlazadas, vienen prácticamente ligadas en las fundaciones cuyos objetivos y fines corresponden al Ministerio del Ambiente y también se dedican al ecoturismo o alguna actividad turística, lógicamente que las hay. El Ministerio del Ambiente las ha aprobado y yo tengo experiencia en el caso porque yo he aprobado, he hecho el trámite, se podría decir, cuyo fin es el acuerdo ministerial, el borrador de acuerdo ministerial para que la autoridad competente lo firme. Yo conozco de cerca, no le puedo decir ahorita, no recuerdo qué organización sea de turismo, pero el Ministerio de Turismo prácticamente se beneficia, llamémosle así, de las competencias del Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente, diríamos, tiene la materia prima, tiene las áreas protegidas, tiene las reservas ecológicas, y el Ministerio del Turismo se sirve de eso para ejecutar su función. Entonces, sí, en realidad hay varias fundaciones que se dedican, que tienen estos fines, ¿no? Muchas de ellas, lógicamente que, bueno, no muchas, sino todas las fundaciones y organizaciones sociales, como son asociaciones, club, etcétera, se las aprueba mediante el decreto ejecutivo 193. Este decreto ejecutivo rige para todas las carteras de Estado, ¿no es cierto? Son sin fines de lucro, pero no es menos cierto que hay organizaciones que lucran sin fin. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy real. Hay fundaciones que se dedican a cuestiones turísticas, atraen al turista, lo traen al turismo, es lo mismo que les decía anteriormente, lo traen al turista cobrándole cierta cantidad, lógicamente que el turista, especialmente el extranjero, porque también hay turistas de nuestro país, nacionales, los extranjeros por lo general les gusta la naturaleza, porque en otros países ni siquiera ven un bosque. Entonces todos vienen ilusionados y fascinados, se van fascinados de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad y todo lo que puede brindar el Ecuador. Vienen pagando muchas veces cantidades elevadas y lógicamente el país no se ha beneficiado en nada por el ingreso de ese turista, porque no tiene cómo cobrar una entrada a esa área protegida. O sea, volvemos a lo mismo. Esa área protegida en nuestro país no debe ser gratuita el ingreso. Definitivamente el Ecuador, yo creo que para conservar tiene que igual tener recursos para poder mantener esas áreas protegidas como todos queremos, o sea, en buen estado, que existan guardaparques, que vigilen, los mismos turistas que ingresen al país conociendo por lo menos lo básico de una ley, por lo menos lo básico del delito que pueden ocurrir acá en nuestro país. Eso en cuestión de fundaciones, le puedo manifestar que sí hay fundaciones que lógicamente tienen que actuar en forma coordinada con el Ministerio de Turismo. Exactamente, y como usted nos menciona sobre las leyes, ¿usted cree que el Ministerio de Turismo tiene leyes similares que el Ministerio del Ambiente? Debido a las competencias y atribuciones institucionales, no tienen leyes similares.
Sin embargo, parte del turismo, como les manifestaba en la pregunta anterior, se sirve de los recursos naturales, por lo que es importante que si no son similares, deberían por lo menos ser complementarias en las leyes para gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales. Debería existir de ley una normativa tanto para el Ministerio del Ambiente como para el Ministerio de Turismo, con el fin de trabajar en forma coordinada, como por ejemplo, imagínese usted lo importante que es lo estipulado en el artículo 247, si mal no recuerdo, del COIP, en donde ahí establecen los delitos contra la flora y la fauna silvestre. Entonces, yo considero que el turista, tanto nacional como extranjero, debe conocer, por lo menos ya le digo en forma general, los delitos y las infracciones. Imagínese, un turista tiene que saber que capturar, recolectar, transportar, traficar, comercializar los especímenes, los elementos constitutivos, que todo eso es un delito, o incendiar en algún área protegida, bueno, no solo protegida, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, debe existir una ley exclusivamente con este tipo de delitos y de infracciones, porque el Estado tiene que sancionar esta clase de delitos, ¿no? Ya que en este artículo establece la pena privativa de libertad de 1 a 3 años, que también me parece poco. También personalmente me parece poco. A pesar de que, bueno, sería importante que estos delitos no lleguen a cometerse. No lleguen a cometerse. O sea, el Ecuador estaría prácticamente dedicado a evitar que ocurran estos delitos, ¿no es cierto? Porque tomando en cuenta en costos, le sale más barato, considero yo, socializar las leyes con el turista o con la gente de aquí del país y con el turista extranjero. Socializar en el sentido de que el turista no cometa esa clase de delitos ni cometa esas infracciones, ya que al Ecuador le saldría más barato socializar y tratar de evitar esos delitos a mantener a una persona en la cárcel, que eso implica alimentación, vivienda, salud, en fin. Entonces yo considero que eso sí se debería hacer una ley que tenga todos estos, muchas veces podrán parecer pequeños detalles. Tuve la suerte de trabajar en la Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, en donde como abogada fui patrocinadora de algunos juicios por tala de árboles, por comercialización de madera ilegal. Hubo un tema muy importante, la extracción de un turista, la extracción de una orquídea que estaba listada en los libros rojos del país. Un aspecto, una situación muy delicada, que eso ya se convierte en un delito, ¿no es cierto? Pero el Ecuador no tiene los recursos como para socializar, como para evitar que se cometan esta clase de delitos que parecen muy simple, coger un pedazo de orquídea con alguna raíz, porque muchas veces las orquídeas se encuentran casi flotando, ponérselos en el bolsillo de su chompa y sacarlos. Eso es completamente un delito que está establecido ya en el COIP, sancionado por el COIP. Entonces yo considero que la socialización de este tema es más conveniente para todos.
Y bueno, primero agradeciéndole también. Entonces, para ya tratar de finalizar la entrevista, quisiera comentarnos algo o darnos un aporte mayor. Tal vez. Bueno, mi aporte sería socializar las leyes que tenemos en el Ecuador, porque muchas de ellas se quedan en el papel, no se realizan, no se llega a un final óptimo. Realmente yo como funcionaria me he visto muy limitada. Por ejemplo, en el 2014 tuve algún tipo de procesos en el que me tocaba a mí sancionar una comercialización de madera ilegal de una cantidad de metros cúbicos inmensa y tener que sancionar con $20, porque en ese tiempo existía la ley forestal y de vida silvestre, en donde las multas eran muy bajas, que al infractor le conviene pagar $20 de multa, que eran 5 salarios de mínimos vitales generales de $4, a dejar de traficar. Ellos preferible era pagar la multa a dejar de ganar sumas exageradas de dinero por esa madera. Entonces, realmente yo considero que todos, en una forma unánime, debemos de socializar, de ayudar, de tratar de conservar y de prevenir que se cometan esta clase de delitos. Muchísimas gracias, doctora Doris, por ayudarnos en esta entrevista, por ayudarnos en este proyecto que vamos a realizar sobre la reestructuración de la ley de turismo. Y bueno, sin nada más que decir, nuevamente agradeciéndole y por todo su tiempo y el granito de arena que está aportando con nosotros. No sé si alguien más quisiera darnos. A la orden, muchas gracias. Igualmente me sumo a palabras de Angie. Le agradezco por su tiempo y por brindarnos de ese conocimiento que es esencial, ¿no? Para realizar un trabajo de calidad. Muchas gracias. A la orden.